¿Es posible que un cambio de temperatura a miles de kilómetros en medio del Océano Pacífico sea capaz de paralizar la economía de un país, destruir carreteras y reescribir la historia de sus ciudades? En el Perú, la respuesta no solo es un sí, sino que es una realidad con la que convivimos constantemente. Bienvenidos a este episodio especial. Hoy nos sumergimos en un fenómeno que define nuestra geografía, nuestra economía y nuestra capacidad de resistencia, el fenómeno del niño. Mi nombre es Correa Aguilar Nayeli Nicole, estudiante del Instituto Tecnológico Capitán Fat José Abelardo Quiñones, y les doy la bienvenida a un episodio más. Pero no vengo sola, me acompaña un gran equipo, que a continuación los presentaré. Prieto Mundaca Diego, Leiva Álvarez Nayeli, Urquizo Vaca Taylor, Rueda Pardo Ismael. En esta oportunidad desarrollaré la parte científica de esto, porque siempre pensamos que el niño es solo un temporal de lluvias fuertes y ya, pero detrás hay todo un loquerío con la temperatura del mar que cambia el clima de un porrazo. Y me fui por el lado de la historia. Me puse a revisar qué pasó en los eventos anteriores en nuestro país y pucha, de verdad que el fenómeno del niño ha dejado marcas bien feas en varias regiones. Recordar eso nos ayuda a entender por qué estamos como estamos. Y les traigo la fija de cómo está la situación ahorita, en este 2026. Revisé los últimos datos oficiales para analizar la situación de las alertas y cómo nos va a pegar este año. Los invitamos a seguir con nosotros y descubrir por qué este fenómeno es tan importante. Comencemos. El componente científico y meteorológico. Para entender mejor el fenómeno del niño, primero debemos de comprender cómo funciona nuestro litoral en condiciones normales. El mar peruano es característicamente frío debido a la corriente de Humboldt y al afloramiento de aguas profundas cargadas de nutrientes. Este sistema está regulado por los vientos alisios que soplan constantemente de este a oeste, empujando las aguas cálidas superficiales hacia el continente asiático. Sin embargo, en periodos determinados se produce un debilitamiento de estos vientos. Al perder fuerza, la gigantesca masa de agua cálida acumula en el Pacífico Central, avanza la resistencia hacia el este, asentándose frente a nuestras costas. Este es el origen hidrodinámico, pero en los medios de comunicación siempre se genera una confusión entre los términos global y costero. Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la diferencia real? Esa distinción es vital y las instituciones oficiales como la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño hace mucho hincapié en ello. El niño global hace referencia al calentamiento que ocurre en el Pacífico Central, afectando a los patrones climáticos de todo el planeta, provocando sequías en algunas partes del mundo e inundaciones en otras. Por el contrario, el niño costero es una anomalía térmica focalizada exclusivamente en la región marina colindante, con el norte, centro del Perú y el sur de Ecuador. Puede haber un niño costero sin que se consolide un niño global y viceversa, aunque a veces ambos procesos se acoplan, que es el escenario más complejo, y es precisamente ese calentamiento local el que altera el ciclo del agua de inmediato. Al evaporarse la temperatura superficial del mar frente a nuestras costas, la tasa de evaporación se incrementa de forma masiva. Esta inmensa masa de aire cálido y sumamente húmedo asciende hacia la atmósfera y al desplazarse hacia el continente choca con la barrera natural de la cordillera de los Andes. Al elevarse por la geografía andina, el vapor se condensa rápidamente, dando origen a nubes de gran desarrollo vertical,
que desencadenan lluvias torrenciales, incremento extremos de los ríos y constantemente desprendimiento de la tierra o huaicos. Es una alteración total del equilibrio de nuestro territorio. Complementando lo que expone el área científica, es crucial entender que la vulnerabilidad geográfica ha quedado evidenciada de forma trágica en nuestra historia, tanto económica y social. Durante las últimas décadas, el Perú ha enfrentado eventos de magnitudes extraordinarias. Si revisamos algunos datos del siglo pasado, en el periodo de 1982 a 1983 se registró un meganiño que paralizó a todo el país. Destruyó por completo la infraestructura vial de la costa norte, aislando a ciudades enteras, mientras que, en un contraste climático impresionante, generó una sequía extrema en las regiones del sur, diezmando la agricultura y ganadería de la sierra. El impacto económico fue de tal magnitud que el Producto Bruto Interno del país sufrió una contracción histórica del 12%. Una caída del 12% en el PBI representa una crisis macroeconómica severa, y esta situación se repitió a fines de la década de los 90. En el periodo de 1997 a 1998, el fenómeno regresó con una intensidad similar o incluso superior a algunas mediciones. Los principales ríos de las regiones del norte multiplicaron sus caudales históricos, colapsando puentes principales y sumergiendo bajo el agua grandes extensiones urbanas y agrícolas. La pérdida de materiales calculadas superaron a los $3.500 millones. Como dato particular, el volumen del agua acumulado en las zonas desérticas del norte fue tan masivo que dio origen de manera temporal a una de las lagunas más grandes del país, un espejo de agua de miles de kilómetros cuadrados en medio de la nada. Lo interesante de estos dos eventos históricos es que encajan en la definición de niños globales de gran escala, que avanzaron progresivamente. Pero la historia reciente nos puso un reto distinto en el año 2017. El Niño Costero de 2017 modificó los esquemas del monitoreo porque fue un evento repentino. El mar local se calentó en cuestión de semanas, sin previo aviso, en el Pacífico Central. A pesar de no ser catalogado como un fenómeno global, la falta de planificación de nuestras ciudades provocó un desastre severo. Las inundaciones afectaron a los sistemas de captación del agua de la capital, interrumpiendo el servicio por unos días, y los huaicos e inundaciones de las regiones del norte y centro causaron, según cifras oficiales del INDECI, más de 170 fallecidos y cerca de 300.000 damnificados. La gran lección que nos deja estos datos es que el riesgo no determina únicamente la fuerza de la naturaleza, sino la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en la zona de peligro. Un análisis de la situación actual en el Perú 2026. El análisis histórico demuestra que el costo de la nación es sumamente elevado. Ahora bien, traslademos el debate al presente. ¿Cuál es la panorama técnico y social en el que nos encontramos hoy, en este año 2026? Los datos provistos por las instituciones técnicos y científicos en este año 2026 establecen un escenario de alta tensión, de acuerdo con el reporte más reciente del EIFE, formalizado en su comunicado oficial número 12-2026, el Perú se mantiene bajo el estado de alerta del niño costero, lo que genera mayor preocupación en la comunidad académica, en las autoridades, es el factor de persistencia. Los modelos oceanográficos
proyectan de manera oficial que este calentamiento anómalo de la superficie del mar se va a extender de forma continua hasta el verano de 2027. Si me permiten acotar un detalle técnico sobre esa proyección, las probabilidades de F indican que la magnitud de este calentamiento se mantendrá como fuerte el mes de octubre de este año, atenuándose ligeramente a moderada en noviembre. El problema crítico radica en que las proyecciones para el verano coinciden con el desarrollo del Niño global del Pacífico Central, el cual se ha iniciado formalmente en este mes de junio. Es decir, que enfrentaremos el acoplamiento de ambos eventos durante el periodo de mayores lluvias estacionales. Esto explica que perfectamente anomalías térmicas que el tsunami viene registrando en la costa, donde a pesar de encontrarnos en los meses de invierno, las temperaturas del aire se sitúan significativamente por encima de sus valores normales. Exactamente, mediante de este incremento térmico prolongado y el riesgo inminente para la próxima temporada de lluvias, el Ejecutivo ya se encuentra coordinando la declaratoria de estado de emergencia para 8 regiones estratégicas del país, abarcando la totalidad de la costa norte, sectores de la Sierra Central y la vertiente oriental del norte del país. Esta medida busca agilizar el presupuesto para la descolmatación de ríos y el reforzamiento de estructuras. Asimismo, el impacto ya es cuantificable en los sectores productivos. En el sector pesquero, la anchoveta ha tenido que profundizarse o desplazarse muy cerca del litoral buscando aguas frías, reduciendo el éxito de la captura industrial. Mientras se registra una inusual abundancia de especies de aguas cálidas como el perico y el atún. Por el lado agrario, las altas temperaturas invernales generan una gran incertidumbre debido a la proliferación de plagas que afectan a los cultivos de explotación. A modo de conclusión, después de recorrer la evidencia científica, histórica y contextual, queda en evidencia que el fenómeno del Niño no representa un evento fortuito o impredecible para el Perú. Es un fenómeno recurrente propio de nuestra realidad geográfica, por lo tanto, el verdadero desafío de nuestra nación no radica en el comportamiento del clima, sino en la capacidad de gestión gubernamental, el diseño de ingeniería preventiva y la resiliencia de la sociedad civilizada organizada. La ciencia actual nos proporciona las herramientas necesarias para anticipar estos escenarios con meses de antelación. Por ende, los indicadores de éxito del Estado no deberían medirse por la eficiencia de la asistencia humanitaria posterior al desastre, sino por la cantidad de infraestructura pública, viviendas y centros educativos que logren mantenerse operativos gracias a una planificación previa y rigurosa. La experiencia de los años 83, 98 y 2017 nos demuestra que postergar las soluciones definitivas, tales como sistemas integrales de drenaje pluvial en las ciudades costeras o defensas ribereñas con criterios de ingeniería avanzados, genera un costo social y financiero que el país no puede seguir asumiendo de manera indefinida. La memoria histórica debe transformarse en infraestructura real.
Finalmente, como ciudadanos y en especial como estudiantes, nuestra responsabilidad es canalizar la información de manera técnica y responsable, guiándonos estrictamente por los canales y reportes oficiales del CENAMI, el ENFEN y el INDECI, erradicando los alarmismos y promoviendo una verdadera cultura de prevención del riesgo dentro de nuestras comunidades. Y así llegamos al final de este episodio sobre el fenómeno del niño. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta conversación donde buscamos entender mejor cómo influye en nuestra realidad y por qué es importante estar informados. Esperemos que este espacio te haya sido útil y claro. Nos vemos en el próximo episodio con más temas para conversar juntos. Cuídense y hasta la próxima.